Está con nosotros ya vía telemática, qué gusto. A ver si lo vemos ya, me lo ponchan en cámara. Perfecto, ok. Qué gusto estar con nosotros el economista Omar Malouk, un hombre conocedor de la realidad política de nuestro país. Para aquellos que no lo conocen, que son muy pocos a propósito, porque ¿quién no lo ubica? El economista Omar Malouk tiene su propia encuestadora, ha sido profesor de la Escuela Politécnica y es analista político, un hombre que tiene masterado en economía. Bueno, tiene un currículum bastante amplio y para nosotros es un lujo que esté con nosotros acá en tiempo real. Voy con esta cámara, ¿verdad? Ok, mi querido economista, no sé si me escucha bien. Buenas tardes, bienvenido. Sí, muy bien, muy bien, saludos a todos. Ya por ahí me estaban diciendo que yo me llamaba César, es más bonito César. Sí, César es más bonito. error de Julio César Martínez, que a propósito nos acompaña, periodista también acá de tiempo real, ¿verdad? Ok. Es un pequeño, o fue un pequeño lapsus en el economista. Sí, bueno. ¿Qué tal de fin de semana, mi querido economista? ¿Todo sin novedad? He estado un poco mal de la salud porque he estado débil, o sea, me cayó como una especie de gripe, pero ya me estoy recuperando. Oiga, le cuento que a todos acá en el canal también, Julio César inclusive no anda muy bien de la garganta. Yo estoy pasando ya hace 2 meses también el tema, pero bueno. Pero dígale al economista que usted fue el que trajo el contagio. No sé si comparte, economista, mi criterio. Buenas tardes. Totalmente de acuerdo. No sé si comparte. Si el señor está enfermo, que no venga. Lógico. Bueno, aquí tal, la manejamos un poquito informal del tema, a ver si nos cuadra bien la cámara. Mi querido economista, ok, a ver, me dicen acá un poquito más acá. Ahí estamos bien, ¿no? ¿Me indica? Sí. Ok, gracias, señor productor. Mi querido economista, usted maneja su propia encuestadora y con bases reales. Y lo que la gente se pregunta, y esa pregunta se la traslado a usted, que es lo que nos hacen a diario acá, porque aún la gente dice, bueno, los finalistas de la primera vuelta, Luisa González de izquierda, que tiene un voto duro del correísmo, eso todos lo sabemos, pero la otra opción, ¿estaba dentro de los planes o qué pasó? Explíquenos un poquito eso, mi querido economista Omar Malouk, de entrada, para que la gente entienda qué fue lo que pasó allí en esta situación con este candidato que estaba, sin temor a equivocarme, creo yo, en penúltimo lugar. Una vez más, bienvenido. Muchas gracias. A ver, comencemos. En el año 2020 yo hice una encuesta para Álvaro Noboa. En esa oportunidad, Álvaro tenía el 28% y el candidato Correa el 24%. Cuando descalifican a Álvaro Noboa y no lo dejan participar, un alto porcentaje se quedó en la mente, guardado al Alvarito, ¿no? El Alvarito que lo han tenido durante 5 campañas presidenciales, etcétera. Como no tuvieron candidato, buscaron y votaron por Javier Hervas. Cuando Javier Hervas tuvo la amabilidad de invitarme a Quito a un café con él, yo le expliqué a Javier que los votos eran de Álvaro Noboa, que eran votos alvaristas, y que habían encontrado en Javier Hervas un exportador, un empresario, un productor agrícola, y como era de la misma zona de La Tacunga donde está Molino Fultier, la gente tomó la decisión de votar por Javier Hervas y sacó el 15%. Fíjense que esos 15% hoy volvieron a donde los Noboa, pero ya no a Álvaro, sino al hijo. Y Javier sacó el 0,48%. Con eso les estoy diciendo que así como el correísmo tiene una base de voto duro del 30%, Alvarito tiene una base del 15%. Y eso es lo que ha sucedido. Sucedió que luego del crimen, injusto crimen, injustamente atribuido al correísmo, porque no hay ningún argumento para decir que fueron ellos, totalmente injustamente, y luego del debate, en que Daniel tuvo un performance muy bueno, florecieron estos votos alvaristas que se encontraban un 2% con Otto Sonneholder,
un porcentaje con Jaco Pérez, un porcentaje se encontraba con Jan Topic, y entonces todos estos votos florecieron y buscaron, ¿a quién buscaron? Buscaron un refugio. ¿Qué refugio? La persona que no había atacado a nadie, que no había recibido ataques de nadie, que se había mostrado más tranquilo, más pacífico, y el recuerdo de Álvaro Noboa. Entonces buscaron a este chico que creció del 4.9% al 24% en apenas 10 días. A ver, o sea, para tenerlo Entonces, claro. eso para decir de dónde vienen esos votos, para que lo tenga claro. O sea, gente que se cambió en esos 10 días por el crimen y por el debate, y que al mismo tiempo le cuento que de los votos de Luisa González, que cayó un 8% en Guayaquil y un 10% a nivel nacional, porque estaba en el 41% aproximadamente, menos 8 le da el 33%. De ese 8% fueron de Daniel. O sea, Daniel Noboa tiene votos que comparten su preferencia entre el correísmo y Noboa. Y eso lo ha habido siempre, porque hay una correlación matemática lineal, una regresión lineal para los entendidos, entre la intención de voto de Luisa y la intención de voto de Daniel. Es decir que con lo que usted, la explicación que usted nos da, es que hubiera podido ser Daniel Noboa o cualquier otro candidato, pero como está el voto duro de Álvaro Noboa, hubiera ocurrido lo mismo que ocurrió con Noboa, con Daniel. O sea, con otro candidato no hubiera sido tan posible eso, y quizás hubieran migrado a diferentes candidatos. Pero la gente tiene en su mente esta marginación de Noboa, del poder, de que no dejaron participar hace solo 2 años. Y hace 2 años tenía el 28% de los votos. Entonces, imagínese usted, esa gente se fue a votar por Daniel. Correcto, eso todo es bien. Queda claro el tema, ¿verdad? Ahora, sí. En la segunda vuelta, para el 15 de octubre, lo que dice la gente en las esquinas, en los barrios, en los comedores, en el taxi, la gente comenta que ya el voto duro de los correístas, que lo sacó Luisa González en un 33, 34, usted me corrige si estoy equivocado, ya no va a subir más porque todos, a excepción de Armijos, que lo ha hecho público, él es candidato presidencial Armijos, de que se va por el lado de Luisa González, pero el resto todos van, al menos todos, la mayoría en 80%, van a respaldar a la candidatura de Daniel Noboa. Es decir, que serían todos contra Correa. Yo no lo veo tanto así, pero es algo similar a lo que pasó entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Pero, a ver, hay que considerar una cosa. En los votos de Daniel hay un 10% de voto correísta. ¿Cómo así? O sea, no correísta duro, sino blando. Le pongo un ejemplo, le explico. Cuando yo les pregunto por quién va a votar, su intención de voto de 1 a 5, en que 4 es probable que vote por él y 5 es seguro que votaré por él, un 10% pone 4 a los dos. Le pone 4 a los dos. O sea, los califica bien a Luisa y a Daniel. Por otro lado, ya los votos de Villavicencio y obviamente de Zurita, sí, esos migraron todos a donde Daniel Noboa. Igual migraron ya, porque yo tengo una encuesta de 5.100 encuestados en estos momentos, ya migraron también los votos de Otto Sonnenholder. Es decir, aproximadamente un 24% ya migró a donde Daniel Noboa. Por eso que Daniel Noboa en estos momentos tendría un 48% y Luisa González estaría en un 40%. Correcto. Pero ¿qué sucede? Sí, le escucho. ¿Qué sucede? Sucede que el error de estimación es 3%. Y si un porcentaje indeciso se mueven de un lado al otro, entonces podría ese 48 quizá en un momento dado, si no
si llega a cometer errores la campaña de Daniel, o llega a pasar algún evento especial, o es muy acertada la campaña de Luisa respecto a propuestas innovadoras, ese 48-40 se puede hacer 45-44. O sea, no le digo que no es posible que eso suceda. Es posible que suceda, pero en estos momentos estaría Daniel ganando la presidencia 48-40% y un 12% de votos que están indecisos. Es decir, estaríamos frente a una película repetida, por llamarlo de alguna manera, lo que pasó, lo que ocurrió tiempo atrás entre el presidente actual Guillermo Lasso y el candidato de Revolución Ciudadana. Hablamos de Andrés Arauz. Sí, pero al revés. Al revés. En las encuestas del 2021 estaba arriba Andrés Arauz y Guillermo Lasso lo logra alcanzar. ¿Cómo lo logra alcanzar? Por eso yo hablo de un evento especial, un evento nuevo, novedoso. ¿Cómo lo logra alcanzar Lasso a Arauz? Con el 10% de los votos nulos de la CONAIE. Yo te recuerdo, René, que la CONAIE había mandado a votar nulo y tenía un 23% de votos nulos a nivel nacional. Y en los últimos 10 días se dieron ciertos eventos, como por ejemplo la alianza que hizo Andrés Arauz con Jaime Vargas, que hizo que gran parte de esos votos de la CONAIE se viraran a Lasso. Yo te digo porque a mí me lo dijo, me lo confió César Monge, que para descanse, mi buen amigo. Me dijo, yo me recorrí todos los sectores indígenas trabajando para que el voto nulo se convierta en voto de Lasso. Y con eso logró virar una encuesta que yo tenía en 52-48, él la viró a 52 Lasso y 48 Arauz. Entonces no sabemos qué puede pasar en un mes que está faltando un poco de más de mes y una semana para las elecciones, ¿no? Mi querido economista, la semana anterior, no sé si te coincide, la semana anterior estuvo con nosotros aquí en este mismo espacio, Tiempo Real, el doctor Marto Pérez. Y él decía de que la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, tiene, obviamente hay mayoría en la Asamblea Nacional, y sería más viable que al ganar ella no haya mayor inconvenientes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al tener casi 50 asambleístas, la Revolución Ciudadana, y que las cosas serían más viables. ¿Usted coincide con el tema? Yo coincido que en toda democracia, si un presidente tiene mayoría en la Asamblea o en el Congreso, es más gobernable. Eso sí, yo coincido. Fíjese usted lo que pasó con Guillermo Lasso, ¿no? Que tuvo la Asamblea en contra y prácticamente se le hizo muy difícil gobernar. Pero tampoco descarto la posibilidad de que Daniel Noboa pueda lograr una mayoría, porque recuérdese usted que el Partido Social Cristiano lo está apoyando a Daniel Noboa en la segunda vuelta. Entonces, por ahí podrían lograr una mayoría, social cristianos, Noboa, la gente de Zurita y los votos de Construye y el otro que es el de Otto Sondeholder, ¿no? Se podría lograr una mayoría también, pero sería más complicado. Son las 12, señores, 12:31. Estamos dialogando en tiempo real con el economista Omar Maluc. Julio César Martínez, periodista también de Tiempo Real, tiene interrogantes para el economista. Economista, qué gusto tenerlo en nuestro espacio. Saludos cordiales. Se manifiesta y se dice que en la política todo vale. Que en la política hay que señalarlo así, y no lo digo yo, lo dicen en las calles de nuestra ciudad de Guayaquil. La gente que es o tiene afinidad o ha tenido afinidad con el señor Álvaro Noboa Pontón señala que en las elecciones, cuando él participó la última elección, le robaron la presidencia constitucional. Esas mismas personas
que han sido adeptos al señor Álvaro Noboa, ahora están con su hijo Daniel Noboa, y hay mucha camaradería, influencia por parte de los adeptos del señor Noboa ahora con su hijo. ¿Qué va a pasar? Porque recordemos, si usted como encuestador, usted conoce que el señor Álvaro Noboa y su partido político, cuando perdió las elecciones, era el tercer partido político en el país, si no me equivoco. ¿Qué va a pasar? ¿Usted está de acuerdo o consciente que estas personas van a darle el voto al señor Daniel Noboa ahora y no van a venir y decir me abstengo o lo voto en nulo? Bueno, hay varios componentes en el voto de Daniel Noboa. El primer componente es el 15% que ya hablamos, que es de Álvaro Noboa, que es una remembranza, un recuerdo, una nostalgia que tienen los votantes ecuatorianos por Álvaro Noboa, o sea, por Alvarito. Y el otro 9% que sacó, lo sacó por sus méritos. Daniel demostró en el debate ser una persona muy, muy tranquila, muy serena, muy racional, y eso le gustó al pueblo ecuatoriano. Por otro lado, se mantiene esa lacra del anticorreísmo, que para mí es una lacra porque le ha hecho mucho daño al país, pero se mantiene, y ese anticorreísta va a votar por Daniel Noboa. No porque Daniel Noboa lo sea, sino porque el anticorreísta siempre estará contra el candidato Correa. O sea, eso cae por su propio peso. Y ese anticorreísmo está reflejado en los votos de ese 17% que sacó Zurita, que son votos lacistas combinados con morenistas y con una serie de cosas más. Entonces, ese 17% también va a estar. No creo que voten nulo. Yo pienso que para revertir esta situación de ventaja que lleva Daniel, Luisa González va a tener que hacer un esfuerzo extraordinario, proponiendo ideas innovadoras, diferentes, creativas, que también Daniel Noboa lo está haciendo. Entonces, yo no me atrevo a pronosticar un final, pero sí puedo decir de que está un poco favorable a Daniel el resultado de la elección. Usted tiene el mismo pensamiento entonces de este servidor. No va a influir en nada que el señor Daniel Noboa sea hijo del ex candidato a la presidencia de la República, Álvaro Noboa. Él, por sus propios méritos, por lo que usted ha señalado, de que él cumplió a cabalidad con el tema de la presentación en televisión, las presentaciones que él ha hecho, ha catapultado para que él venga y sea el fiel candidato en esta segunda vuelta. Políticamente, señor Barú, ¿cómo está Ecuador políticamente? En un porcentaje, ¿estamos sobresalientes? ¿Estamos muy bien? ¿Estamos bien, regular o malo? Leía hace exactamente unos 15 días un analista político internacional y decía que el 12% de Ecuador políticamente anda mal. A ver, yo pienso que estamos mejor que antes de la primera vuelta. Y le voy a decir por qué. Porque en la primera vuelta se enterró. Y bueno, qué pena por Villavicencio, que también murió, pero también murió políticamente Guillermo Lasso, y esa muerte de Guillermo Lasso, muerte política, le ha hecho bien al país. Por otro lado, emerge nuevas figuras como Jan Topic, Daniel Noboa en el tercero y el segundo puesto, que nos están diciendo, oye, este país puede cambiar. O sea, Luisa también es una figura nueva. Entonces, Luisa, Daniel, Topic, son figuras nuevas
que entierran a las figuras viejas. La muerte política de Otto Sonnenholder, que fue vicepresidente Moreno, y de Guillermo Lasso, y de todo ese grupo de la democracia popular, de la sierra, que tanto la combatió Álvaro Noboa. Pues yo les quiero recordar algo. Quienes sí le hicieron fraude, y estoy seguro que lo hicieron, fueron la democracia popular con Yamil Maguad contra Álvaro Noboa. Y yo estoy seguro porque yo conozco a la persona que le hizo el fraude, así de sencillo. Y me lo vino a confesar a mí después. Y yo le puse mi hombro y me lloró aquí. Entonces me dijo, estoy arrepentido. Le dije, tranquilo, le dije yo. Y lo llevé a donde Álvaro y le contamos lo que había pasado. Álvaro sí fue perjudicado por la democracia cristiana y por esa derecha quiteña, ¿no? Que ahora estaba con Villavicencio. Lamentablemente pasó lo que sucedió con Villavicencio y apoyaban a Zurita, pero era su candidato, ¿no? Ese entierro de la democracia popular es importante, el entierro político de Lasso y el entierro político de Otto Sonnenholder abren puertas nuevas, y esas puertas nuevas son Luisa, Daniel, Topic, son puertas que están ahí, que podrían abrirse también en el 2025, porque recordemos que esta campaña es solamente para año y medio de gobernar. Ya no empieza en noviembre, ya empieza en enero. Porque con este asunto de la impugnación de las elecciones de asambleístas en el exterior, ya la posesión va a ser en enero. Entonces va a tener apenas año y medio, menos año y medio de gobernabilidad. Hay 3 puertas abiertas para el 2025, independientemente de quién gane ahora. Y eso es bueno para el Ecuador. Yo diría que es una convalescencia habernos recuperado de esa vieja política. Economista, sí, es que el señor David Noboa realiza un buen gobierno. Daniel Noboa realiza un buen gobierno. Yo creo, economista, de que él se lo puede reelegir en las próximas elecciones para el 2025, para las próximas elecciones, y él siga de largo como presidente constitucional. Economista, ¿de qué manera está afectando el tema del voto en el exterior? ¿Qué va a pasar con esta situación que está pasando con los hermanos ecuatorianos residentes de Latinoamérica, Sudamérica y el mundo? ¿Se van a volver a repetir las elecciones de la primera vuelta? Y después, ¿qué pasará? Yo pienso que posiblemente ciertos cupos de minoría podrían cambiar. Pienso que, por ejemplo, la Revolución Ciudadana podría ganar un puesto y perderlo por ahí una de las minorías que llegó 13, 14 o 15 en la Asamblea Nacional. Eso podría suceder al volverse a hacer las elecciones, porque es normal que cuando una persona vota sobre resultados conocidos, se sube al carro del ganador. Si yo ya sé que, por ejemplo, yo tengo de alguna manera, votó esa persona por Lucio, pero lo ve que Lucio es un votito ahí que está peleando un puesto, posiblemente esa persona vaya a decir, ya, ¿para qué voy a votar ahora por Lucio si me voto por el que tiene 52 para que haga 53, asambleísta? Por eso es que Lucio, con justa razón, está peleando, ha impugnado esas nuevas elecciones, porque podría ser uno de los perjudicados, porque ya el voto ya no es un voto ciego, es un voto con resultados a la vista. Entonces posiblemente cambie el voto para asambleísta. 12:42, son las 12:42, dialogando con el economista Omar Maluk, señoras y señores, analista económico, analista político, profesor en su momento de la ESPOL. Mi querido economista, el común de la gente dice que desde la época del correísmo, cuando iba a los hospitales se encontraban medicamentos. El Seguro Social exigía a los patronos a que afilien a sus empleados, de que
el tema económico inclusive había circulante dentro del país. De allí vino el gobierno de Lenín Moreno, que todos sabemos gobernó más con la derecha, y ahora el presidente Lasso, el gobierno del presidente Lasso. La derecha prácticamente ha hecho la mejor campaña para que la población extrañe los 10 años del correísmo. Es por eso, y ahí va mi pregunta, de que la gente se incline más por el gobierno de Luisa González, o por el futuro gobierno de Luisa González, que por el tema de Daniel Noboa. Su opinión sobre esta situación. Bueno, eso ya se estaba dando antes del crimen. Yo siempre dije, el mejor jefe de campaña del correísmo es Guillermo Lasso. Eso lo he sostenido en varias oportunidades. La derecha de Moreno y la ultraderecha de Lasso, lo que ha producido en el Ecuador es un empobrecimiento de la población, un menor nivel de inversión, menor nivel de empleo, mayor delincuencia, un deterioro de la salud en general. La derecha y la ultraderecha le han hecho mal al Ecuador. Entonces, ya antes del crimen y del debate, Luisa González estaba en el 40.1%, 40.2%. Ya estaba ella ganando en primera vuelta. Pero vino el crimen y vino el debate. Y el crimen y el debate, que no fue muy bueno para Luisa y fue excelente para Daniel, movió las cifras, batió el tablero, y no sé quién hizo ese crimen. Yo me inclino a pensar de que fue alguien del gobierno, pero bueno, ya cada uno que saque sus conclusiones. Pero eso cambió el tablero y la gente buscó refugio en un muchacho joven, bueno, simpático, sencillo, inteligente, capaz, bien preparado, bien formado, de buena cuna. ¿Qué le puedo decir? No había una razón para no refugiarse ahí. Pero economista, pero lo que no entiendo, y eso es lo que quisiera que usted nos explique bien detallado, ¿por qué el crimen del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio le afecta directamente al correísmo? Yo recuerdo mucho en su momento más álgido, inclusive, cuando el propio ex candidato Fernando Villavicencio acusaba al presidente, y en ese tiempo estaba en el poder el presidente Correa, o ya había salido. El tema, ¿se acuerda del arroz verde? El tema de el Gran Hermano. Fue un momento tan álgido y ni siquiera allí se le atribuía situaciones, pero no entiendo por qué le perjudicó tanto el asesinato de Fernando Villavicencio a la candidatura de Luisa González. Porque el crimen fue utilizado como un arma política, un arma de campaña. Toda la prensa tradicional, los canales de televisión, le dieron una cobertura echándole la culpa prácticamente a Rafael Correa. Que cogieron unos colombianos, que los colombianos estaban vinculados, que ya en Colombia se sabía, que había viajado Alvarado a Colombia, que Correa, prácticamente uno que faltó que digan que Correa también había viajado a Colombia y había contratado a los asesinos. Entonces, eso le produjo daño. ¿Por qué? Te explico por qué. La gente, el voto, no quizás el tuyo, no quizás el mío, pero la mayoría de la gente, el voto es una variable proxy, es una variable de aproximación mental, psicológica, es una variable latente que está en la mente de la persona. Entonces, cuando tener 2 o 3 preferencias, una pequeña cosa puede hacer que la segunda pase a primera. Es como cuando vas a un restaurante y no sabes si comerte una costillita de chancho o un lomo fino. Tú estás en el 80% de comerte la costillita y en el 75% de comerte el lomo fino. Y eso le pasó a un 10% de la población, que se cambiaron. Por eso te digo, y lo dije al comienzo, voto blando. Voto blando es aquel que puede cambiar en un momento dado
de acuerdo a alguna circunstancia. Ahora, para que ese voto blando regrese, ese 10% regrese, tiene que darse nuevamente otra circunstancia, otro evento. No te digo que un asesinato, pero algún evento que haga que la gente vuelva a que su voto blando le favorezca a Luisa y no a Daniel. Porque en este momento un 10% de los votos blandos le favorecen a Daniel. Y con eso es con lo que está ganando. Correcto. 12:47. Mi querido economista, usted es un hombre conocedor de la coyuntura política. Un breve análisis de la actual candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González. Y lo propio lo vamos a hacer con el candidato Daniel Noboa. Claro. Pero comencemos por las damas primero, ¿verdad? Un breve análisis en lo político, que ha hecho ella en lo político y en el tema económico, lo que ella da a conocer o promete de llegar a ser gobierno. O sea, sus proyecciones. Correcto. Estoy en una entrevista, yo te llamo. Sí, a ver, Luisa es una persona que se la ve muy jovial, con mucha energía, con mucha capacidad de trabajo, ha trabajado en el sector público, tiene experiencia en el sector público, tiene una formación desde el punto de vista de las políticas públicas importante. De alguna manera garantiza gobernabilidad, su manera de ser, de presentarse, y tiene detrás un líder como Rafael Correa, que tiene una experiencia increíble desde el punto de vista de gobernar un país. Esas son su parte, digamos, su balance positivo, ¿no? Su balance negativo, su parte negativa, yo diría que mezcla mucho los conceptos. Cuando ella habla, es yo lo he llamado una hemorragia de ideas. Lanza muchas ideas simultáneamente y a las personas no se agarran de ninguna, ¿sí me explico? Pues tú me tiras a mí 20 caramelos de diferentes sabores y yo en el aire no voy a decidir si cojo el caramelo, el de café, o cojo el de chocolate, o cojo el de menta. Entonces ella manda los caramelos, pero no es así en política. La comunicación tiene que ser más concreta en el sentido de que el que entrega sepa lo que da y el que recibe lo que quiere coger. Entonces tiene muchas ideas, pero no concretan bien, cosa que la hace bien Daniel Noboa. Daniel Noboa va con ideas concretas, específicas, y va al grano. Eso se debe a su formación académica y familiar, porque tú sabes que en el grupo Noboa no te puedes equivocar. Tú no te puedes dar el lujo de equivocarte. Es el éxito de esta empresa. Tú te equivocas en el grupo Noboa, en el puesto que tú te encuentres, y chao Lola. Sí, pero no es lo mismo manejar la empresa privada que manejar pues un país. Exactamente, no es lo mismo. Por eso que Daniel Noboa adquirió experiencia en la asamblea, pero no la suficiente experiencia que se adquiere en la asamblea es válida para poder gobernar un país. Pero yo pienso que va a tener detrás todo el apoyo de gobernabilidad que pueda dar de su padre y su equipo de gobierno, de sus amigos relacionados, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, yo te respondí lo de Luisa, que es la pregunta de lo que yo pienso, y lo tengo bien claro al respecto, ¿no? Correcto. Ahora, justamente del candidato Noboa, a su criterio bueno, ya lo he escuchado, pero ¿no le falta madurez política, economista, al candidato Noboa, como para asumir un reto tan grande y que la gente tiene puesto las esperanzas? Porque la gente quiere un cambio de 360 grados, mi querido economista, ya no aguanta más. Claro, yo estoy de acuerdo. A ver, hablemos claro. A ambos le falta madurez política. Quizás a Daniel un poquito más que a Luisa, porque no ha estado mucho en el sector público. Pero Luisa González tiene el respaldo, y usted acaba de decirlo, del expresidente Rafael Correa. De un gurú, sí. Tiene el respaldo de un gurú, de acuerdo contigo. O sea, eso yo ya lo dije.
Ahora, a ver, para hacer un cambio de 360 grados, quizás la madurez política de los viejos políticos que nos han gobernado no es buena, porque es una fruta madura y con gusanos, es una fruta podrida. Entonces, de alguna manera, está bien, la pera está verde, pero es comible. Año y medio para cualquiera de los dos, para Luisa o para Daniel, va a ser una experiencia inolvidable en que todos los ecuatorianos tenemos que ayudarlos independientemente de cuál de los dos gane. Eso yo quiero ser bien claro. El destino nos está dando una providencia divina. Y ya lo dije, se quedaron fuera los democracias populares, los Lazos, los Soneholder, se quedaron fuera, todo eso, esas lacras de la derecha y liberal. Ahora, independientemente de cuál de los dos gane, el destino nos está poniendo una providencia divina para nosotros apoyarlo. Yo estoy dispuesto a apoyar a Luisa o a Daniel. ¿Por qué? Porque son jóvenes que necesitan el apoyo de todos los ecuatorianos para salir de este lodo en que nos encontramos. Independientemente que Luisa tenga al gurú de Rafael o Daniel tenga al gurú de Álvaro. Ellos tienen sus gurúes, pero si ellos no miran a la experiencia del país, si no miran a la clase media profesional, si no buscan el individuo de la mesocracia, el tecnócrata de clase media, el que sabe hacer las cosas con eficiencia, van a fracasar en año y medio, no van a ser reelectos en el 2025. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esta providencia divina de que cualquiera de los dos que gane, y te voy a decir sinceramente, yo estoy tranquilo porque yo personalmente, con cualquiera de los dos que gane, yo me quedaré aquí tranquilo en mi computadora, en mi cuarto. Ustedes ven que estoy en mi cuarto y esperando que les vaya bien y apoyándolo en todo lo que ellos necesiten, porque eso es lo que el país necesita en estos momentos. Correcto, mi querido. Adelante, Julio César. Economista, y a donde apunta o donde quieran apuntar los candidatos el tema de seguridad, que es lo que más le preocupa al ecuatoriano. El ecuatoriano ya no puede andar tranquilo por la calle porque tiene miedo que en cualquier momento una balacera y termine con la vida de ellos como víctima colateral. O sea, esto de la delincuencia ha mermado bastante la seguridad en el país, y ahí es donde tienen que apuntar estos candidatos con sus proyectos para terminar con el auge delictivo, que es lo que más le importa a la ciudadanía ecuatoriana. Economista. Ambos tienen ahí disponible a un Rambo, ambos. Es que yo lo conocía allá en Topi, yo no lo conocía, tuve la oportunidad de que se me acercó a conversar en el Yacht Club de Salinas, y luego me lo encontré acá en el Mall del Sol. Yo he conversado 2 veces con él y me he quedado realmente impresionado. Muy buenas impresiones. Tienen a un Rambo que lo ponen de ministro de gobierno y le dan las cárceles para que las maneje. Y estoy seguro que va a ser una buena labor, ya sea que gane Luisa o ya sea que gane Daniel. Sería un desperdicio no aprovecharlo. Totalmente decir, de acuerdo. Totalmente. Está ahí. Sí, sería un excelente ministro de gobierno. Claro, obviamente. Sí, definitivamente. Mi querido economista, quiero comprometerlo públicamente en este espacio Tiempo Real, porque hay mucha tela que cortar. Usted, más que nadie lo conoce, en la coyuntura política que atraviesa nuestro país. Y coincidimos totalmente con usted en que los dos son jóvenes y hay que respaldarlos en su momento. Y cualquiera de los dos que gane, el que va a ganar es el país si hace las cosas bien. Gracias, hermano. Un placer estar con ustedes. Un orgullo para mí estar con esta radio y los felicito. Cuando ustedes crean, quieran, estaré disponible para contribuir con mis ideas. Un abrazo y que se mejore, mi querido economista. Muchas gracias.
El economista Omar Maluk, señoras y señores, estuvo con nosotros en tiempo real. Interesante todo lo que manifiesta, mi querido Julio César, sí, ¿verdad? Por favor.